La Compañía Internacional de Danza Solo 2 y la Concejalía de Cultura presentaron esta mañana en el Museo Municipal la programación de la sexta edición de Danza no Claustro, que se desenvolverá en el Claustro de San Francisco los días 20, 21 y 22 de junio, a partir de las 8:30 de la tarde. Danza no Claustro es una propuesta escénica exclusiva. El espacio singular del claustro se transforma porque los artistas modifican sus obras para el espacio. Los artistas vienen, durante varios días investigan sobre el espacio y hacen una obra exclusiva para el lugar, recalcando la belleza, lo histórico, el patrimonio. Forman el perfecto matrimonio. Por un lado tenemos la danza, que es cultura, y por otro lado tenemos el espacio, que yo creo que si lo tuviéramos que buscar nunca lo encontraríamos mejor, ¿no? Ese maridaje entre el espacio, la cultura y el arte. Novedoso sempre polas compañías, por todos os que están participando en cada unha das edicións, sempre sorprenden, hai cousas super variadísimas, cousas que desde logo van a facer as delicias de todos os que veñan. La asistencia a las actividades es libre y gratuita y el público desenvuelve un papel fundamental en las coreografías. Que inició como una propuesta arriesgada y ahora se sitúa no solo en Galicia, ni en España, sino internacionalmente. Es un referente ya de la danza, que el Danza no Claustro está en los newsletters, en las revistas de danza del panorama internacional. Los artistas desenvuelven una propuesta escénica en conjunto, compartiendo sus conocimientos y experiencias en un espacio histórico e importante para la ciudad de Ourense. En su sexta edición, la danza contemporánea traerá a 16 artistas de Costa Rica, México y España.